capítulo 6, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 28 y el 29. Capítulo 6, 28 y 29. Capítulo 6, en el Evangelio de Juan, 28 y el 29. Amén. Dice la palabra de Dios así. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Amén. Esa es la respuesta de Jesús, porque estas personas incrédulos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le responde, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió, en el que Él ha enviado. En otras palabras, que crean en Jesús, que ha sido enviado por Dios, que crean en Jesús. Y de eso se trata el estudio de hoy. El Evangelio de Juan fue escrito con el propósito de que todos creamos en Jesús, el Hijo de Dios, para que al creer en Jesús podamos tener todos la vida eterna. Amén. Este Evangelio fue escrito con ese propósito, para que todos creamos en Jesús y al creer en el Hijo de Dios podamos tener todos podamos creer en Jesús y tengamos la vida eterna. Amén. Y con esto empezamos. Los milagros que Jesús hizo, que en este Evangelio se revelan, es con ese propósito, que todos podamos ver, entender que esa fue la razón por la cual todo esto se escribió, con el propósito de poder nosotros creer que Jesús es el Hijo de Dios y que podamos tener nosotros la vida eterna. Un milagro, de acuerdo nada más lo que se puede interpretar, una definición que la gente dice, un milagro, que es algo que no se explica cómo sucedió, porque hay cosas o causas que se hicieron y no tiene explicación normal, y por eso es algo sobrenatural y que solamente dicen, pues esto es algo que no entendemos, es algo que nosotros no sabemos cómo se hizo ese milagro, y es un origen tal vez divino, es una expresión de las personas, de una definición social. Pero una definición bíblica, nosotros decimos, de acuerdo a la Biblia, que es un acontecimiento extraordinario, especial, es una causa, un milagro por causa que Dios hizo. Amén. Nosotros lo atribuimos un milagro hecho por Dios. Amén. Aleluya. Y si lo podemos explicar, esto es el poder divino que tiene Dios, esto es por la gracia de Dios y esto es por el favor que Dios te tiene y te hace un milagro. Amén. Esta es la definición bíblica que nosotros le damos al milagro. No lo podrán definir la sociedad, pero nosotros que creemos en Jesús lo definimos así. Los Amén. milagros fueron algo tan importante en la obra de Jesús, en este ministerio de Jesús, porque Jesús hizo sanidades, restauración, transformó vidas, transformó corazones, resucitó personas que estaban fallecidas. Amén. El Evangelio de Juan promueve que creer en Jesús te da la vida eterna. Amén. Que creer en Jesús es necesario para que puedas obtener todos los frutos y beneficios que Dios te da. En este Evangelio habla de la bendición que es
solamente en creer en Jesús. Todo esto fue parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque era importante que conociéramos el amor de Cristo, cómo resucitó a la gente, el amor de Cristo, cómo restauró al caído, el amor de Cristo, cómo perdonó al pecador, a la pecadora, cómo restaura la vida de un poseído, de un encadenado, de un drogadicto, de una persona que no tenía salvación. El Evangelio de Cristo dice todo, el amor de Cristo en palabras que podamos entender. Describe el amor por el prójimo. Jesús habla de una manera como hijo de Dios, el poder que Dios le dio, la autoridad para hacer milagros sobre la vida de nosotros. Así es que de esta manera podemos entender que Dios verdaderamente no puedes tú pensar que hoy en día todavía Dios no hace milagros, porque Dios hizo esos milagros para que todos creamos y se fueron escritos para recordarlos, pero también para que creamos. Si Dios los hizo ayer, Dios los hace hoy. Amén. Y los hará mañana. Amén. Esos milagros de los que habla es para que nosotros podamos tener lectura bíblica y recordar el verdadero amor y poder de Dios. Amén. Ahora, cuando sucede un milagro, Dios reafirma nuestra fe. No importa la situación que estemos pasando, nosotros sabemos que cualquier situación, Dios puede hacer algo grande en nuestra vida. Necesitamos, así es que hoy te digo, no desprecies las bendiciones que Dios tiene para ti. Abre tu corazón, cree en Jesús, ábrelo para que puedas recibirlo y puedas recibir las bendiciones. Recibas la luz y no las tinieblas. Abre tu corazón para que creas en los milagros que Dios tiene para ti. Amén. En las bendiciones que Dios tiene para ti. Y hoy te digo, ¿estás dispuesto a recibir a Dios en tu corazón? Amén. ¿Quieres ver la luz y no las tinieblas? Cree en Jesús. Cree en Jesús. Miren el capítulo 6. En capítulo 20. Discúlpenme. Capítulo 20. Ahí mismo en el Evangelio de Juan. Con esto termino. El Evangelio de Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30-31 dice la palabra de Dios así. Muchas señales, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, amén, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Así es que estas palabras fueron escritas para ti y para mí, para que cuando nosotros leamos los milagros que Dios hizo, caigamos de rodillas y creamos que Jesús todavía hace milagros. Amén. Y puede hacer milagros, amén, hoy en nuestra vida y puede tener una respuesta a nuestros problemas. Aleluya. Nos puede dar la sanidad, nos puede dar la solución a nuestros problemas. Bendito. Económicamente, por medio de la salud, pero sobre todo espiritualmente, porque eso es lo más importante, entregarle nuestra fe, nuestro corazón a Dios para que Él lo moldee y lo haga un corazón humano, de carne, que podamos entender, que podamos ver el sacrificio de Él y lo que hoy nos enseña, que este Evangelio de Juan, de acuerdo a lo que Juan escribió, se hizo toda esta información y se escribieron todos los milagros y el amor de Jesús aquí expresados, para que tú y yo podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que tengamos vida y vida eterna en Él. Amén, aleluya. Así es que le damos gracias a Dios
porque este evangelio fue escrito para nosotros, para ti y para mí. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por estos ejemplos, por estos milagros que nos demuestran que tú siempre has sido un Dios de amor, amoroso, que cuida a sus hijos, que los sana, que los restaura, que los cuida, que los sana y que les da una nueva vida, un nuevo propósito, pero sobre todo que les das una luz, para una guianza, para que no tropiecen en el caminar en su vida, sino lo contrario, el que no cree, el que es incrédulo, caminará en tinieblas, pero a sus hijos les pondrás una luz para que puedan ver por dónde caminan, para ser de aquellos hombres unas personas dignas de tu alabanza, dignas de tu adoración, y que sean bendecidos como solo tú sabes bendecir a tus hijos, porque van a tener una protección desde el cielo, una protección divina, que todavía haces milagros y todavía tu nombre es glorificado. Gracias, Jesús, por tu amor especial para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos demuestras tu poder, tu gloria. Gracias, Señor, porque nos demuestras tu bondad. Y el propósito de este evangelio fue escrito para que nosotros podamos creer en tu nombre, podamos recibir las bendiciones que tienes para nosotros. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por recordarnos de tu amor, de tu poder, de tu misericordia para todos nosotros los pecadores. Gracias, Señor, porque hoy tenemos